Hola, muy buenas. Estamos en el 29 Congreso Andaluz de Naturopatía, don Diego Prieto, y hemos llegado al 29. 29 ya es todo un éxito, y más que un éxito, pues una conquista de la naturopatía, concretamente aquí en Andalucía y evidentemente en España, y vamos a decir también en Europa y en el mundo entero, porque 29 años continuos celebrando este congreso, pues tiene ese gran mérito de haber llegado donde hemos llegado, con todo lo que implica ese recorrido de que se constituye nuestra organización aquí en Andalucía y allá por el año 1985, todo eso, todo lo que ha ido ocurriendo, los congresos que hemos tenido, bueno, hasta que al final pues hemos llegado ya a este 29 Congreso Andaluz de Naturopatía. Bien, y lo celebramos en conjunto con el quinto Congreso de Ceuta, el cuarto de Melilla y el sexto Congreso Mediterráneo de Naturopatía, que también lo comenzamos en su momento con la idea de también pues, promocionar y desarrollar, tanto a nivel científico, profesional, a nivel académico y a nivel corporativo también, pues todo lo que es la naturopatía en el Mediterráneo, en la región del Mediterráneo, siguiendo la clasificación, la estructura que tiene la Organización Mundial de la Salud, tiene también una región del Mediterráneo. Por eso con esa idea también pues se empezó la idea de celebrar este Congreso Mediterráneo para hablar sobre nuestra cultura grecolatina y mediterránea en general y cómo se ha ido desarrollando la naturopatía y cómo actualmente la estamos ejerciendo en todos los países que conforman pues digamos, la ribera del Mediterráneo. Así que comenzamos con esta ponencia que va en la línea de lo que ahora estamos ya llamando, y hace ya algún tiempo, naturopatía basada en la evidencia. La naturopatía basada en la evidencia, pues, tiene cuatro pilares básicos fundamentales, como ya lo hemos estado hablando y desarrollando. Por recordar un poco, evidencia científica, clave y fundamental. Segundo, pues tiene también la experiencia profesional del naturópata, o sea, el juicio profesional. Y, en tercer lugar, las necesidades de salud del salutante. Por lo tanto, en estos tres ejes fundamentales se constituye la naturopatía basada en la evidencia, pero para darle un fundamento, vamos a desarrollar esta ponencia con este título tan sugerente como es Ciencia y Profesión Naturopática, el salto paradigmático del Bish morbosa al Bish regenerati, es decir, del Ash curandi al Ar vivendi. Tiene un título así un poco retórico, pero simplemente traducido al lenguaje científico, quiere decir, de filosofía de la ciencia, quiero decir, pues que hay un cambio paradigmático. Ese cambio paradigmático pues ya lo inició Benedict Luz al finales del siglo XIX. Fecha de fundación de la naturopatía la establecemos entre 1892 y 1896. A partir de ahí empieza ese salto paradigmático. ¿Y en qué consiste ese salto paradigmático? Pues siguiendo las teorías de Luis Kuhn, tu famoso libro, disculpa, sí es Luis Kuhn, estaba, estaba confundiendo con el fundamento de la naturopatía. Entonces el libro se llama Estructura de las revoluciones científicas, que lo escribe Thomas Kuhn, concretamente, y en él desarrolla pues, lo que es el cambio paradigmático en la ciencia. Es decir, hay un momento que ahí aparecen nuevos fenómenos en la naturaleza en la cual necesita explicaciones nuevas. Si las teorías antiguas no lo pueden explicarlo. El clásico ejemplo debe ser del perihelio de mercurio, que llega un momento que con las leyes de Newton no se puede dar una explicación, por poner un ejemplo histórico. Entonces necesitamos otra nueva teoría de la relatividad, que sí le da una explicación al perihelio de mercurio. Bien, trasladado a las ciencias de la salud. ¿m? También el cambio de paradigma que empieza con el nihilismo terapéutico. Bueno, pues parece que algo no da explicaciones suficientes a los problemas de salud. Esa corriente pues está iniciada ya también en el siglo XIX. ¿eh? O sea, ese nihilismo terapéutico empieza ahí y solamente por citar uno de los autores más contemporáneos de los años 70, de origen chileno, pues Hernán San Martín, en su famoso libro La crisis mundial de la salud, pues lo desarrolla también. Anteriormente,
la misma época, en los años 70, pues también se desarrollan ya los determinantes sociales de la salud por Lanone, sí, que para él no era médico, era abogado también, y van desarrollando, pues, investigando un cambio en el concepto de salud. Evidentemente que ya en el siglo pasado, es decir, finales del siglo XIX, ya Benedicto Luis ya empieza a darle forma a ese cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Y los paradigmas tienen ese cambio, bien, y pasan por etapas. Evidentemente hay que dar una explicación a nuevos fenómenos físicos, fenómenos sociales que se dan explicaciones. ¿Eh? Hay un fenómeno es la intersección entre el sujeto y el objeto. Puede dar una explicación, esa explicación elabora una teoría. Y esa teoría después se plasma en una praxeología. Es decir, cómo le damos forma, primero la explicación y después llevarlo a la práctica. Entonces, el cambio de paradigma, pues, se ve el cambio, viene la crítica, teorías, formas de todo, y empiezan las hipótesis ad hoc, porque los cambios de paradigma, evidentemente, hay una resistencia a ese cambio. Entonces, aparecen las hipótesis ad hoc. ¿Eh? Trasladado a la ciencia de la salud, pues las hipótesis ad hoc, ¿cuáles son? Pues poner el apellido. ¿Qué es un apellido? Pues la medicina, le pones apellido, se llama hipótesis ad hoc, medicina natural, va pasando por muchos nombres, alternativa, complementaria, holística. Desde primer nombre fue medicina ecléctica, fue en Estados Unidos. Al final es también del siglo XIX. El primer apellido, cuando se va viendo todo ese proceso de cambio, lo llama el contexto de justificación, el contexto histórico que vivió Benedicto Luz para desarrollar la naturopatía. Apellido, bueno, se llama hipótesis. Vamos, vamos. Sí, pero es que el término medicina ya no nos gusta. Bueno, pues terapias naturales, terapia holística, terapia ta, y todos los apellidos ha habido y por haber. Se llaman hipótesis ad hoc. También es un análisis filosófico introduciendo el tema de presentación de esta conferencia. Bien. Oye, es que el término terapia, bueno, pues le ponemos salud, salud natural, salud holística, salud integrativa, ¿ves? ¿Eh? Se llama hipótesis ad hoc. Lo vamos poniendo, resistencia al cambio, pues le ponemos. Es un análisis, nos estamos basando en Thomas Kuhn, por ejemplo. Y otros autores también hablan de esos cambios de paradigma. Estamos estudiando en filosofía de la ciencia, resistencia y hipótesis ad hoc. Ponemos apellido, bum, bum, damos vuelta, le damos componendas que se llama, y el modelo se va estirando, estirando, estirando. Llega un momento que dice, es que no se puede estirar más. Entonces, ¿qué nos queda? Pues vamos a coger el modelo nuevo, en este caso que es la naturopatía, y si lo integramos, ya está, medicina integrativa. Bien, ¿vale? ¿Veis el análisis? Siguiendo, Tomás Kuhn, os recomiendo un libro, se llama Estructura de las revoluciones científicas, que leerlo para entender un poco el proceso. ¿Eh? Se va dando hipótesis a dos y cuando se estira más de la cuenta dice, pues lo integramos. Como el modelo nuevo, eso pasa en todas las ciencias. ¿De acuerdo? Y son los cambios que se dan. Después dice, bueno, después llega otros grandes pensadores contemporáneos, Mario Bunge, y ella dice, bueno, los paradigmas si se estiran, llega el tema, pero cuidado, que uno no es incompatible con otro. Uno tiene una función concreta, en este ámbito concreto, oye, las leyes de Newton no son anuladas por las leyes, por la teoría de la relatividad, que no. Igual que las leyes del movimiento de Galileo, que no. No se anula. Mente se amplía. Y Mario Bunge y acuña el término que llama de modelos de teoría abarcante. Bien. Por lo tanto, esta es la situación actual y a partir de por eso el título es del salto paradigmático. Bien, el salto paradigmático entra dentro de la lógica de la evolución tanto del pensamiento humano, de la propia actividad humana y evidentemente de la filosofía de la ciencia. Bien, este diríamos a grosso modo un poco el título, ¿por dónde va? El salto paradigmático ya comenzó con Benedicto Luz, hipótesis a dos, la resistencia, oye, que no se puede, pues cogemos el modelo nuevo y lo integramos. Si lo veis por ahí y habéis visto artículos, pues recomiendo que leáis Naturopatía Digital y nuestro canal de Ciencia Naturopática y se nota rápidamente lo que se llama el plagio intelectual que se suele hacer. Yo cojo esto y lo meto aquí. Pero eso entra dentro de la lógica del desarrollo de la ciencia, de la filosofía, del proceso histórico. ¿De acuerdo? Después de nos vagamos un poquito al aspecto puramente, al análisis psicosocial y psicohumano,
pues tiene también nombre y apellido, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito arriba, situarnos en el análisis puramente filosófico, ¿de acuerdo? De teoría del conocimiento, que se llama. Bueno, ya lo hemos analizado. Esto está ocurriendo, lo vaya que sí. Apellido, que lo veis. ¿Cuántos apellidos? Miles. Y la moda, lo último que es, como no puedo, ¿qué hago? Lo integro. Medicina integrativa, terapia integrativa, salud integrativa, ¿veo, no? Forma parte. Y uno me pregunta, ¿y eso no se dan cuenta? Digo, no, no se puede, porque eso forma parte de la lógica de la historia. Y la historia tiene su lógica, ¿eh? Y su razón, se llama la razón de la historia. Y está por encima de nosotros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, no me voy a entrar del tema. Por lo tanto, el salto paradigmático va en este marco teórico o marco conceptual que acabo de comentar y que empieza con Benedicto Luz, que todo lo que también se en Europa, lo que ve en Estados Unidos, lo que es la tradición que él vio, utilización de métodos naturales y tradicionales de salud, y dice, pues lo voy a convertir en un objeto formal de estudio. Bueno, ya lo tengo, objeto formal de estudio. ¿Y qué? Bueno, ya que lo tengo, ¿qué hago? Pues lo defino, lo sistematizo y hay que enseñar esto, hay que formarlo. Bien, lo hace. Pum. Oye, el siguiente paso, pues como hay profesionales, habrá que buscar puestos de trabajo, ¿no? Una asociación profesional que reivindique y luche. Es el hecho histórico de la fundación de la naturopatía y el salto paradigmático, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ir desarrollando el tema un poquito del bis morbosa al bis regenerati, del Ash curandi al Ars vivendi, ¿eh? Y ven, pongo aquí paradigma, que evidentemente va acompañado de la nomenclatura, taxonomía, ¿eh? Porque la naturopatía se define, ¿eh? Como una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de las ciencias de la salud. Ni es alternativa, ni es complementaria, ni es natural, ni es neutra, ni transitiva, nada de eso, que es lo que dice las redes, ¿no? Y mucho. De carácter autónomo, ¿dentro de qué? Del marco de la ciencia de la salud, que es donde estamos. Bien. Por lo tanto, tiene su propia ontología, epistemología, metodología, ¿eh? Praxeología, tecnología, praxeología y axiología también. Por lo tanto, una ciencia que ya Benedicto Luz la funda en su momento, que se ha ido desarrollando con el tiempo, como toda la ciencia, porque el límite de la naturopatía como ciencia es móvil. Otras parece que son estáticas. Esto es lo que hay, esto es lo que funciona. Pues no. La naturopatía, hacer una ciencia, el límite es móvil, porque cada día avanzamos y aprendemos mucho. Por lo tanto, la naturopatía se erige también como un proceso de diferenciación, como Benedicto la definió también en su momento, ya eso lo hemos visto, lo hemos comentado un montón de veces, le da su definición y si esto, ¿a qué le conduce? Pues a crear su propia, o consolidar, mejor dicho, su propio paradigma. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la naturopatía, de ya más de 100 años, ya pasa del siglo evidentemente, pues evidentemente ha buscado su identidad, su autonomía y su diferenciación. Y ya Benedicto lo marcó perfectamente, cómo se fue definiendo el tema que, bien, y después los posteriores también, cómo van definiendo, cómo se hace la primera clasificación de la naturopatía, los planes de estudios y cómo se ha ido desarrollando todo un proceso histórico impresionante. Parece que alguno dice, se lo olvidó. Y ahora viene el plagio intelectual. Que el plagio, pues copio, 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 copio y lo meto aquí. Bien, le cambio el nombre. Bien. Por lo tanto, su paradigma propio, centrado en qué? Pues la persona, individuo, que ahora vamos a desarrollar también el concepto, en su totalidad. Y su totalidad significa, pues, paradigma eco-bio-psicosocial. Ya le tenemos el nombre puesto, hacía tiempo, eco-bio-psicosocial. Sí, la persona como tal, en su relación con qué, pero con mi biología, con el medio social y con el entorno. Por lo tanto, la naturaleza está centrada en la persona, en su totalidad, lo llama holístico, todo el tema, y en su relación simbiótica con el entorno. ¿Ven? Muy claro, eso lo definió muy bien Benedicto Lugo, una definición de aquella época, está hablando de 1896, cuando empieza la primera revista, Nature Pat, empieza a escribir, dice la naturopatía, que dice la relación, ¿eh? Traducido a español, entre el individuo, la naturaleza y Dios. Buena definición. Dice que eso es lo que es y lo que buscamos. Él no inventa una nueva terapia que va a curar lo que no curan los otros, yo te voy a curar mejor que nadie, ¿no? Ni le puso apellidos ni nada, simplemente pues.
tenía esa idea. Y este proceso, ¿eh? ¿En qué se va plasmando? Pues se sintetiza una profunda transformación, ¿eh? Cuidado, transformación que lo inicia Benedicto y posteriormente también, los que van desarrollando la naturopatía, entre ellos, no hay que olvidar a Juan Steven Dulin, que le elabora el criterio naturopático en 1958. Naturopatía, aquí está el criterio. Por lo tanto, este proceso concreto que estoy comentando de años de historia se sintetiza una profunda transformación de la visión fundamental, que esto lo que hace que marquemos frontera conceptual con otros modelos. ¿Y eso qué indica? Identidad y autonomía, no dependencia de otros marcos conceptuales, como pretende la OMS con todo eso de medicina complementaria y tradicional. Es un plagio intelectual enorme, porque ya, vamos, aparte tenemos que dice que está hecho ya, porque lo quieres copiar. Nos vamos a lo que comenté en la introducción, cambios de paradigma, ¿qué hago? Pues tiro el modelo, le pongo apellido, tiro el modelo, tiro el modelo. ¿Sí? Que ese modelo ha cumplido su función histórica, lo que se llamará panmedicalismo y atrocentrismo. Bueno, tiene todos esos nombres. ¿Eh? Y está muy estudiado. Seguir con lo mismo. ¿Veo, no? Importante la idea clara para entender todos los procesos históricos de la naturopatía, cómo hemos llegado hasta aquí. Por lo tanto, esa frontera dice, nosotros somos esto, marco conceptual concreto, una sistematización concreta, una taxonomía concreta, una nomenclatura, que esto nos diferencia de otros, pero estamos todos dentro del marco de las ciencias de la salud, no dentro del panmedicalismo o iatrocentrismo que también se llama. ¿De acuerdo? Que lo que pretende, porque alguna vez, esto lo hemos comentado bastante, ¿no? Aquí, vídeos, ¿eh? Pretende seguir el mismo proceso, panmedicalismo. Incluso la propia OMS, directora de aquí, que hubo en Europa de la OMS, también planteó este tema y se lo han planteado mucho. Yo digo una frase, también la recogemos, ¿eh? Superación del paradigma médico como eje central de la salud, era de la OMS. Y ahora parece que no se enteran, ¿no? Ahora están con el rollo de la tradicional y están ahí montando, cualquiera sabe lo que están. Así ellos mismos lo han dicho, ¿no? Y si te va la primera definición de la OMS de 1948, es lo que dice. A ver, no le voy a repetirla aquí porque la conocéis también, ¿no? Lo que dice, todo parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Y después los acuerdos de Almata, que del año 78 creo que fue, que pasó. Bueno, ahí está. Los seres humanos somos así, por circunstancias, las contradicciones, ideología y otros elementos de fondo que hay. Por lo tanto, del VIRS, de la vis morbosa, al vis regenerati, del ar curandi al ar vivendi. Ese es el cambio paradigmático, identidad, autonomía, y frontera conceptual para delimitar qué es la naturopatía, cómo trabajamos, cuál es nuestra tecnología, la praxeología que utilizamos, nuestras consultas, nuestra práctica profesional, soportado por el método científico en la ciencia naturopática. Esta es la idea que planteó Benedicto Luna en aquella época, ahora evidentemente más sistematizado. Él tiene un suscrito en Naturespath, comenté una conferencia hace poco, pues, de los tres momentos de la naturopatía, lo que es la infancia, lo que es la juventud y lo que es la madurez. Lo explica muy bien con ese con esa metáfora tan interesante, muy nietzscheana, por cierto, ¿no? Bueno, proseguimos. El tema como esto, el paradigma, identidad y autonomía, que vamos a quedarnos con esta idea, identidad y autonomía, ¿de acuerdo? Conceptualización propia, frontera, ahora dentro de qué? Del marco de la ciencia de la salud, de igual a igual con las demás ciencias de la salud, con medicina, farmacia, psicología, fisio, enfermería, podología, óptico, optometrista, es decir, todo lo que forma el elenco de la ciencia de la salud. ¿De acuerdo? Bien, proseguimos. Y ahora, esta frase que he comentado antes, que me encanta, del ars vivendi, fantástico, vis regenerati, quedar con estos dos elementos clave, vis regenerati, ars vivendi. También esto es antiguo, ¿eh? Del ars curanda al ars vivendi, es una frase, como decimos, de Hugo de San Víctor del siglo XIII, que fue capaz de distinguir del ars curandi y del ars vivendi.
dejo ahí por si queréis hoy en día, pues muy fácil preguntarle al oráculo de Google, que además tiene una inteligencia artificial, y dice, ¿quién era Hugo de San Vito? Te cuenta, después hay que leer varios aspectos para entender quién era, ¿de acuerdo? Ya distinguió entre uno y otro, por lo tanto, esta frase tan interesante, que es el título de la ponencia, pues no solo es un lema, cuidado, es la fundamentación conceptual que vengo diciendo, irreductible. Es decir, y Juan Steven Dulin, grandes sistematizadores de habla hispana e hispanoamericano, lo define muy bien. Os remito al criterio naturopático elaborado por Juan Steven Dulin en 1958. Lo deja muy claro lo que es la naturopatía y lo que no es. Por lo tanto, la fundamentación, subrayo conceptual irreductible, ¿eh? que dota de identidad. Lo voy a seguir repitiendo, ¿de acuerdo? Permitirme que sea tan reiterativo. La identidad propia aquí a la ciencia y profesión naturopática. ¿Por qué? Porque en principio de ese salto paradigmático, nosotros ya la primacía del daño, si lo que llama la vis morbosa, queda descartada, porque entonces estaríamos utilizando el mismo marco conceptual de otras ciencias. Sí, yo cojo, hago lo mismo, pero el mismo marco conceptual, igual, diagnóstico, anamnesis y diagnóstico terapia, y voy a curar, pero en vez de curar con esto, curo con otra cosa, que es alternativa, que es natural, que es complementaria. Decir, voy a buscar, pero el enfoque es el mismo. Y ya Benedicto Lull lo diferenció muy bien y lo dejó muy claro. Por lo tanto, esa primacía del daño, que es la bismorbosa, y la intervención clínica, que es el ars curandi. La naturopatía, escriben, hemos definido antes, su práctica profesional y su investigación, es decir, su acción general en el marco eco-bio-psicosocial. Y bueno, ¿y eso qué es? Pues muy sencillo. Los paradigmas. ¿Ven? Biológicos, se llama biologicista el cuerpo. Todo el cuerpo se estropea, pues le hago esto, le falta una vitamina, le pongo esto, le pongo aquello, o sea, se llama La máquina, lo que escribió, creo que fue Lametrier, ¿no? Ya que hablando de la ilustración, porque la Revolución Francesa, un libro muy interesante se llama El hombre máquina. Lo recomiendo también, es muy interesante porque eso hay un desarrollo histórico, nada surge porque sí. Este libro, quiero o no, también en aquella época pues, también dejó huella y posteriormente se llama El hombre máquina, de la Metrieste. De aquella época de la Ilustración, de Voltaire, de D'Alembert, Diderot y todo. Y este libro es muy interesante, lo recomiendo para que lo vayáis leyendo. Por lo tanto, el paradigma se llama modelo biologicista. Toda biología, todos los cuerpos y punto. Y neuronas y hormonas y punto. Bien. El siguiente paradigma, ¿cuál es? La mente. Parece William Wood, por ejemplo, dice, no, no, hay algo más, ¿no? Que es la mente. Entonces, él inicia, William Wood, la psicología, puso ese nombre, a diferencia de la psiquiatría, todo lo que ve, psicología. Bueno, tenemos la mente que también fluye. Bien. Por lo tanto, vamos al paradigma psicologicista. Todo es mente, todo está en la mente, y la mente está en las emociones y es lo que hay que hacer. Bien. Después hay el siguiente paradigma que es cuerpo-mente. Hay iniciadores, también en la historia, que inicia el paradigma y dice, no, incluso anterior, ya Juvenal lo dijo también, gran poeta romano, mens sana in corpore sano, pero después se desarrolla bien. Pero después el siguiente paradigma viene, lo llaman lo extrasomático. Oye, nos damos cuenta que como aparte de mente, esto también estamos en un entorno social, se llama la cultura. Vaya, por citar alguno, a Durkheim, bueno, todos los que inician todo ese proceso tan interesante que se llama clásicamente extrasomático, es decir, la cultura, es decir, la sociedad. Empieza con Durkheim, sí, ¿verdad? También empieza a ver los modelos sociológicos, etcétera, etcétera. Y sí, pues también estamos en la relación con la sociedad, eso también influye, ¿no? Que eso desemboca en los años 70 con los determinantes sociales de la salud. Y sí, pues también funciona, pues tenemos otro paradigma, tenemos mente, cuerpo y sociedad también. Oye, pero nos falta algo que también se nos olvida que estamos en un entorno. ¿Qué entorno? Entorno a la naturaleza, un ecosistema, vivimos en él. También, por ejemplo, Hutchinson, por ejemplo, tiene un libro también muy interesante, recomendado, que llama Clima y Civilización. Oye, pues nos hemos dado cuenta que también eso va moldeando, queramos o no, las propias culturas, no solamente es el hecho social, ¿eh? El contrato social, que escribirá también Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Bueno, entonces el paradigma dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues naturopatía, el eco, lo que es la naturaleza, ¿vale? Tenemos biología, tengo esto, tengo mi entorno cultural también, sociedad, pero también tengo un entorno
natural, por eso se llama paradigma eco-biopsicosocial. Cuanto a la naturopatía, se sitúa, aquí estáis viendo este cuadradito, ¿eh? Como ciencia transdisciplinar. Fijaros, lo que Benedicto luego inició y lo desarrollaron posteriormente, ¿eh? Pero bueno, hay un artículo por ahí interesante sobre quién inicia, diríamos, a niveles teóricos esto de la naturopatía basada en la evidencia. Y por el artículo que lo habéis leído, es muy interesante, habéis hecho comentarios, sí, pues con él empiezan, ¿de acuerdo? Con John Bartholomew Battier. Sí, que hay todo un desarrollo, por eso hemos llegado a llamar paradigma eco-biopsicosocial. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Pues que la naturopatía dirige su foco con centro de la persona que está aquí, con sus distintas dimensiones, hacia la capacidad inherente de regeneración, autorregulación y autoorganización del ser vivo, que lo llaman la vis regeneratrix, que después es natural, que habéis visto por ahí en internet en muchos sitios, vis medicatrix naturae. Habéis escuchado también, no, eso no existe, nadie lo dijo, dice, pues dijo Hipócrates. No, no, Hipócrates no dijo eso. No están en los 52 libros del Corpus Hipocrático, no aparece la vis medicatrix naturae. Que hay incluso compañeros que lo comentaban, no existe, si no cita el libro. No, vamos a cambiar porque esta nomenclatura bis regeneratrix sí fue acuñado por un señor llamado Alejandro de Troyes. Él lo tiene acuñado, ¿eh? En el siglo, creo, el siglo cuarto, sí, 300, no, el siglo sexto. Lo tiene acuñado y lo desarrolló bastante bien, lo que él, esa capacidad de autorregeneración de la naturaleza, llamamos bis regeneratrix natural. Y como consecuencia de la vis regeneratrix, la persona tiene que llevar un estilo de vida consciente, en armonía que, pues evidentemente, con tu entorno. Es lo que llama el arvivendi. No es que diga, pues no me duele la cabeza. Vamos a la definición de la OMS de 1948. ¿Qué de verlo? Y como todo el mundo la conoce, y no voy a citarla ni vamos a comentarla. Por ahí un artículo en Naturopatía Digital comentando muy bien esa frase. Bien, es que lo dice claramente, por lo tanto, el desarrollo de un estilo de vida consciente. Cuidado de decir consciente, no adaptativo. Es importante el modelo, dice adaptación a las leyes naturales. No, no, que nosotros ya hemos perdido la inocencia social. Nos da un base. Nosotros no le llamamos adaptación consciente a las leyes naturales o integración, que es mejor que adaptación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este salto paradigmático, ¿eh? En última instancia, ¿qué nos está diciendo? Que es un imperativo para la autonomía profesional. Marco conceptual, ciencia, profesión. Por lo tanto, la ciencia, evidentemente, es de carácter autónomo, tiene su identidad, y por lógica, la praxis profesional naturopática también tiene su propia autonomía y su identidad. ¿Cómo? Pues dentro del marco de la ciencia de la salud, avanzando, evidentemente, los cambios paradigmáticos. La historia no es estática, la sociedad no es estática, y la naturaleza no es estática, que no. Por lo tanto, tiene su lógica también. Bueno, pues dicho esto, el término bismorbosa, pues un poquito comparado uno con otro, la virgenérate, pues la fuerza o visión de la enfermedad clásica, esto es latino, pues esto evidentemente es el paradigma patológico que se llama siempre, o biomédico terapéutico, vamos a poner patológico en general, que es más interesante, y que pues, evidentemente la realidad, en este caso de la salud, pues se interpreta a través de la anomalía, el defecto, la insuficiencia y la intervención que está destinada para suprimir, atacar o combatir el síntoma, que siempre en naturopatía se ha dicho, no vamos al síntoma, vamos a la causa, todo el cauce. Bien, eso lo hemos dicho, se recoge en toda la tradición, que sí. Bien, asumir una deficiencia en la capacidad intrínseca del organismo, porque una deficiencia, te falta esto, pasa aquello, pues venga. ¿De acuerdo? Y la naturopatía, siguiendo el cambio de paradigma, pues adopta la lógica de la vitalidad, que esto nos critica mucho, que usted es vitalista, claro, no somos metanicistas, hombre, vitalista, ¿eso tiene algún problema? Para que es por el vitalismo lo que hacemos que es sustantivizarlo u operativizarlo, ya está, y punto, y lo hemos dicho tantísimas veces que todavía en internet no han querido cambiar alguno, ¿no? Fíjate, ¿sabes que se basa en el vitalismo? No sé cuál, sí, algún problema, ¿no? Bien, en la higiología, que es la ciencia de la salud, y en la salutogénesis, que es generar salud y el origen de la salud. Ya está. No el modelo patogénesis. ¿Qué te ha producido la enfermedad? Pues vamos a atacar la causa de la enfermedad. Que es un perjuicio aristotélico tomista. Nunca. No sé. Bien.
¿Y esto qué hace? Pues se traduce en el concepto ya latino de vis regenerati, las fuerzas regeneradoras. Por lo tanto, de la vis morbosa, que tiene su conceptualización, Benedicto Luz, Paj, D'Amor Sarto, cualitativo, otro marco conceptual, y repito, siguiendo a Mario Bunge, ¿eh? Modelos de teoría abarcante. Es así, no es cuestión de que diga yo soy mejor que tú y te me peleo contigo. Eso es, vamos a llamarle, no voy a poner el apellido, ya sabéis el apellido que tenéis que ponerle, ¿no? Es absurdo. Son cambios paradigmáticos que si se entienden bien se llevan bien, pero si no, es muy difícil porque los humanos somos humanos demasiado humanos. Diría Nietzsche, también he recomendado leer ese libro. No se puede, por mucho que queramos. Le preguntan también del libro que he recomendado de las estructuras de las revoluciones científicas, pues científicos, ya le preguntan, bueno, ¿el cambio de paradigma cuándo se va a dar? Dice, cuando los del antiguo paradigma dejen este mundo. Lo dejamos claro también, está citando el libro, ¿eh? Bueno, pues sí, porque boom, boom, esto es así, pasan los años y te vas quedando, como diría también Kant, ¿no? Cuando le conoce a Hume, ¿no? El cambio también que se da hacia el empirismo, es un poquito que haya a priori, ¿no? Como decía Kant, y Kant reconoce algo muy importante, dice Hume, gran filósofo, evidentemente, junto con Locke y Berkeley del empirismo clásico, dice, Hume me ha despertado del sueño dogmático. No digo, está equivocado, yo llevo la razón, ¿no? Bien, y así como avanzó el pensamiento también, reconociendo que se puede avanzar de esa manera, repito. Decía Kant, dice Hume, me despertó del sueño dogmático, pero es que pues, son poquitos. Además, yo me peleo contigo porque llevo la razón y lo mío es mejor que lo tuyo. Cambios de paradigma. Vamos a hacer la lectura desde aquí, no desde aquí abajo. De aquí empiezan las hormonas a la vuelta. ¿Eh? Por lo tanto, ¿veis el cambio? Adoptamos la antropatía, la lógica de la vitalidad, lógico, el vitalismo, la geología, ciencia de la salud y la salutogénesis. ¿De acuerdo? ¿Y esto se traduce en qué concepto? Pues la vis regeneratrix en la fuerza regeneradora. Bien. Otro, cómo se regenera la naturaleza, que el arbolito, otro tema, la primacía de la vitalidad y la reorganización funcional. Eso hay un montón de datos que uno pregunta, ¿es usted? Sí, sí. Por ejemplo, las proteínas de choque térmico, por decir una. Y hay un artículo que va a salir, creo que es el jueves, sobre la sirtuina 1, cómo empieza también, lo que es el P53, es decir, todo lo que se llama vitalidad, vitalismo, reorganización funcional está traducido ya en un lenguaje científico porque operamos con él y lo hemos sustantivizado. Pero le pregunto, ¿y esto usted qué decir? ¿Que el cuerpo se reorganiza? Sí, aquí están los datos. Hace poco, otro artículo que ve por ahí, cómo el organismo se trae un experimento que han hecho con un medicamento, pues observan cómo las neuronas se van regenerando. Los mecanismos, ¿no? Sí, esto hoy en día, bien, tenía en aquella época, como decía Benedicto Luz, la infancia de la profesión, pues lo que había en aquella época y punto, ¿no? ¿De acuerdo? Medida que vamos avanzando, le vamos dándole un fundamento científico a toda esa base filosófica empírica, ¿eh? Que comienza con Benedicto Luz, que él lo que hizo fue, y junto con los demás, entre también John Baxter, pues el eslogan que decimos siempre, ¿no? Tradición y ciencia se conjugan en la naturopatía. No hay que inventar la medicina tradicional y todas esas historias, como quieren algunos inventar. Ciencia, tradición, tradición y ciencia se conjugan en la naturopatía. Por lo tanto, hay una primacía de la vitalidad y la reorganización funcional. Bien, ¿está soportado eso científicamente hoy en día? Sí, todo lo que queramos. Y se seguirá. Y al final, pues nos da la razón más de uno. Por ahí los veis por ahí noticias, que no sé cuánto, que esto, sí, sí, sí. Como el eslogan ese clásico, dice a la vejez viruela, ¿no? Se va enterando. Bien, eso es bueno. Y el bis regeneratrix es la expresión de lo que he comentado antes, la bis regeneratrix naturae, no bis medicatrix, porque eso nunca ha existido y no ha sido, bueno, sí fue escrito. Eso es una interpolación, que lo he dicho más de una vez, de los traductores del Renacimiento del Corpus Hipocrático. ¿De acuerdo? Pero no existía. ¿Ves? Bis regenerate sí que es el poder regenerador de la naturaleza acuñado por Alejandro de Tralle, tiene un apellido como lo desarrolla, que es un principio naturopático fundamental. ¿De acuerdo? No lo repito mil veces porque siguen con lo mismo en las redes, incluso colegas nuestros. La bis medicatri, bueno, medicatri, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? La fuerza medicalizadora de la naturaleza. Dice, no, medicar significa curar, ¿no? Curar sería curatrix. Verbo curo, curare, curavi, curato. Entonces,
Y empezamos con los paradigmas y es lógico que en el cambio de paradigma hay esa confusión también, aparte de estirar los modelos, se mezclan los conceptos, se mezclan las palabras, se mezclan los términos. Pues dice, pues ¿esto qué es? ¿Qué es? Lógico, cambio de paradigma. Y Benedicto luego inició un paradigma nuevo que se llamó paradigma de la naturopatía. El cambio que está basado ya en sus fundamentos, como estamos viendo. Y eso, aquí está, el naturopático adaptado a la necesidad de reorganización funcional. Bien, por lo tanto no se limita a reparar, porque es un compromiso vital, no es competencia de la naturopatía, es del otro paradigma. Cuando hay compromiso vital, el otro paradigma funciona. Recordad, Mario Bunge, teoría de modelos abarcantes, su espacio y su sitio. Cada uno tiene el suyo. Bien, no se limita a reparar, sino a pongo aquí, separo, regenerar el potencial vital del organismo. ¿Y esto qué implica? A ver qué es lo que implica, cosa que ya lo he comentado antes, sucintamente. Pues evidentemente va a ser lo siguiente, es decir, lo que hay es un aspecto muy importante que es el aspecto salutogénico e higiogénico, que también se llama. Bien, eso tiene su desarrollo. Si queréis, podéis entrar en naturopatía digital, que después lo recomiendo. Veréis un poquito el desarrollo también de la salutogénesis, clásico, la higiogénesis, pero ya se le llama, que tiene un fundamento salutogénico e higiogénico. Es decir, el organismo se percibe como roto o fallido, sino como desadaptación. Es como todos lo entendemos como naturópata, te lo pongo entre comillas. No es que algo se haya roto, haya fallado en el cuerpo, haya simplemente desadaptación por sobrecargas en el sistema. Y aquí citamos a Tilden, podemos citar montones ya que fueron construyendo la naturopatía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el organismo no se percibe como roto o fallido, o una posesión, o te ha entrado y de pronto vino algo del hiperespacio y te entró en tu cuerpo y de pronto conspiraron las células y el ADN se volvió como se volvió. ¿eh? Lo pongo entre comillas, sino como desadaptado o sobrecargado el sistema. El objetivo naturopático, ¿cuál es? Pues fortalecer los sistemas de drenaje, nutrición, coordinación y descanso para que la vía regeneratriz pueda operar eficientemente y restaurar el proceso higiológico, es decir, la higiodinámica, es decir, la dinámica de salud. Bien, luego la salud es estado natural del ser humano. Pero de aquí el cuerpo pone en marcha mecanismos para que vuelva otra vez aquí. Está muy ya definido naturopatía y después está lo de la conversión paulina, que también, tela, lo de la conversión paulina. ¿eh? Bien. Por lo tanto, y después está la lectura diagnóstica que hacemos. Si la naturopatía, el acto naturopático, tiene finalidad salutogénica, higiogénica y diagnóstica. No tiene finalidad terapéutica. Eso es otro marco conceptual que el que vimos antes. Podemos llamarle patogénico o biomédico terapéutico. Este laxo naturopático tiene esta finalidad, y que es la lectura diagnóstica. Pues mira, el profesional naturópata lo que hace es observar todas las manifestaciones psicobiológicas, ¿eh? En la fase dialógica, que llamamos también el acto naturopático, que empieza con la fase dialógica, ¿bien? Y empezamos a recoger datos. Todas las manifestaciones psicobiológicas, ¿ve que no decimos síntomas? Síntomas del otro marco conceptual. Vaya, psicobiológica, como la fiebre, inflamación, crisis de pieza de eliminación, llevamos anotando para las preguntas y utilizamos los 18 indicadores del estado de salud, o patrones sistémicos de la salud, que también se llama, y desarrollamos el HPS, Historia Personal de Salud, basado en la biogeografía del saludante. Eso es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta lectura, fijaros que es importante llamar diasóstica. Tiene también, que le guste el griego, que lo mire, está viendo del griego también. Por lo tanto, observamos todo. Y esto no como errores a suprimir, que esto es clásico en la literatura naturopática y de la conversión paulina también, ¿de acuerdo? Y de los del plagio intelectual también, esto es clásico, ¿de acuerdo? Sino como intento inteligente y lógico del cuerpo por regenerarse y recuperar el equilibrio. ¿Está? Que entenderlo así, este es el estado natural. Fluctúa, es dinámico, no es estático el estado natural. Tiene su nombre también. ¿eh? ¿No? Se llama estado óptimo de salud, es dinámico. ¿Veo, no? Ahora, si rompe ese margen, pues extremo, llama alostasis, se rompe. Bien, pero el cuerpo que va a intentar volver otra vez al estado natural, poner en marcha mecanismos, ¿no? Y esos mecanismos son intentos inteligentes, lógicos del cuerpo, entonces, muy antiguos, los recuperamos para recordar, recordar lo que es la naturopatía, no es lo que no curan esto, lo curo yo. Con un imán que le pongo, le hago cuatro cosas, no. Eso es otra cosa. Se llaman los cambios de paradigma. Bien, por lo tanto, son intentos por regenerarse y recuperar ese equilibrio dinámico.
Por lo tanto, la intervención naturopática en que vamos a centrarla, que vamos a hacer nosotros, aquí está, apoyar y optimizar, como todos los grandes naturópatas, yo siempre, y optimizar esta fuerza nunca en contrarrestarla o suprimirla, excepto que haya un compromiso vital, que eso no es competencia nuestra, es competencia del otro paradigma, donde están otros, ¿vale? Bien. Y esto se fundamenta en que, pues evidentemente, en la práctica naturopática, se llama praxeología naturopática, que utiliza la catástasis, que es la segunda fase del PAN. El PAN, el proceso naturopático, tiene tres fases: fase dialógica, fase catastásica y fase calobiótica. Esta es la segunda. Entonces, la praxeología naturopática utiliza la catástasis. Una vez que hemos hecho la dialógica, recogemos datos, observamos, miramos, ¿qué hacemos? Pues vemos cómo está de adaptado o desadaptado el cuerpo, llama adaptación cacobionómica, le llamo naturopatía, y la carga que tiene, carga alostática. Joder, ¿qué es lo que tiene esta persona? Bien, como eje de elaboración, en lugar de la nosología. Nosotros trabajamos con procesos geológicos, no trabajamos con entidades nosológicas, eso es del otro paradigma. Y de lo que hablaba antes, el compromiso vital, la decía y nosología, ¿vale? Y intento del cuerpo también. Pero no es competencia nuestra, que eso lo han dicho todos los grandes naturópatas, ¿eh? Incluso Juan Steven Duro en el criterio naturopático lo deja también claro. Año 58, bien. Esta parte queda clara, por lo tanto, la epistemología naturopática, base fundamental. Término fundamental. Finalidad: salutogénica, higiogénica y diasóstica. En la lectura diasóstica es esto. ¿Eh? Nosotros trabajamos con procesos geológicos, puesto aquí, y no trabajamos con entidades no zoológicas que de otro paradigma. ¿De acuerdo? Pues no estaríamos en el mismo paradigma. Eso lo hace artificial y yo lo hago natural. ¿Ya? O este hace una cosa y yo lo hago de otra manera, porque la energía la subo y la bajo y la cambio. O las emociones hace esto, le hago aquello y, ¡puf! Y se pone magnífico a los 10 minutos. Recojamos todo el proceso, como veis, cómo se ha ido desarrollando la naturopatía. Y hay una parte que es muy interesante, que es el marco eco-biopsicosocial que estamos comentando de la Regeneratrix. ¿Cuál es? Pues evidentemente lo que comentaba antes, la dimensión biológica. Bueno, pues el cuerpo tiene una dimensión biológica, que sí, que son las dimensiones del salutante, que es el sujeto de la intervención naturopática. El sujeto de la intervención del otro paradigma es el paciente, que sí, bien, sujeto. ¿Eh? Salutante, que es un término que en español data pues del siglo XIV, no, siglo XV, 1400 y pico, ¿eh? O sea que es un término muy antiguo, salutante, que utilizaban los saludadores de aquella época. Bien, dimensión biológica, como ven, lo sensato que tengamos una dimensión biológica, como decía Nietzsche, antes de mirar para arriba, Friedrich Nietzsche, ¿eh? De mirar para arriba nos miramos para abajo, te metemos dimensión biológica, necesidad de tal, comer, toda reproductiva, bien, por lo tanto. La regeneración bajo el paradigma naturopático se aborda en estos cuatro ejes fundamentales, que es el paradigma eco, bio, psicosocial. ¿De acuerdo? Pues se evidencia, pues bien, la estabilización metabólica que le llamamos, o estabilización geodinámica, que pues, optimiza todos los procesos bioquímicos. El aporte nutricional, que es lo que hace la capacidad de eliminación de tóxicos, lo que es la estabilización metabólica, que es la primera fase del PPS, Programa Personal de Salud. Programa Personal de Salud, no es un tratamiento, ¿vale? Que bien, vamos a curar esto. ¿Eh? Bien. La dietosimbiosis, bien. ¿Ve la nomenclatura? Sí. El biodrenaje, bien. La dimensión psicológica, evidentemente, incluye la capacidad de reorganización emocional, lógico, desarrollo de la resiliencia, que eso está también es fuerte, y la recuperación también de la persona. ¿Y qué es lo que recupera? Por sentido de coherencia. ¿Y qué es el sentido de coherencia en última instancia? La salutogénesis, que es generar salud, que es mi estado natural, no otra cosa. Por lo tanto, recuperar sentido de la coherencia, que le llamo coherencia vital, bueno, el orden vital le ponemos mucho nombre. Por lo tanto, el bienestar mental y emocional no es un anexo, es una condición sine qua non para la regeneración biológica. Lo que hablamos del paradigma mente-cuerpo, cuerpo-mente. Y después está la dimensión social, que es obvia y evidente, y dentro de los 18 indicadores del estado de salud, le damos mucha importancia a los determinantes sociales de la salud. No me ataré en ello porque lea artículos y conferencias que me voy a autocitar, me he dado también, están grabadas, podéis escuchar también los determinantes sociales de la salud, que es lo clásico, la confusión clásica entre salud y sanidad. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí ya podéis entender muchísimas cosas. Por lo tanto, el estrés social, laboral, todo eso, evidentemente.
ya está tan estudiado que está. Y después la dimensión ecológica que es fundamental, por tanto la salud humana inseparable de la calidad del entorno que tengamos, que es imposible, aparte de otros aspectos también, ¿eh? De sintonía con los ritmos circadianos, todo eso es fundamental, la dimensión eco, ¿de acuerdo? Clave y fundamental, que esto diríamos el argumento ontológico, ¿no?, de la naturopatía, el orden natural, orden del ser y el deber ser, que ya Benedicto Lulo enunció en la frase que dije al principio, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí están las cuatro. Y por la naturopatía es una ciencia transdisciplinar, porque tenemos que recoger biología, tenemos que saber un montón de bioquímica, fisiología, eso es indudable. De psicología, pues un montón también. Después a nivel social y todo el tema, pues los comportamientos, lo otro, las conductas, eso es lo que llaman niveles ontológicos de la salud. Y después la ecología del sistema, clave y fundamental. A eso hay que entenderlo muy bien, cómo funciona un ecosistema, cómo hay que recuperar un ecosistema, lo que le llamamos en naturopatía remediación, que no es curación, curación del otro paradigma. Entonces, hacemos remediación ¿de qué? Del biosistema y de todo. Quitamos lo que le estorba al sistema y le damos lo que necesita para que se regenere. Lo llama remediación. Bien, pues dicho esto, pasamos al siguiente. A ver si sale por aquí. Aquí está. Del arte curando a la vida está en la segunda transición, ¿de acuerdo? El arte de curar, ya sabes lo que es, el art vivendi, bueno, ya lo hemos comentado. El art vivendi, vamos a utilizar un poco también, que ya está esto, se define también, hay obras también que hablan del art vivendis, el arte de vivir, eso es clásico también, existe antes a Hugo de San Víctor, siglo XIII, ¿no? Define la finalidad prasiológica de la naturopatía. ¿Eh? ¿Y qué finalidad? Pues como dicen los principios de la naturopatía, primum non nocere, tal, y después dice docere, que viene en latín. Nuestros colegas ingleses, digo, de anglosajones, le llaman teacher. Dicen, naturopata es un teacher, un docere, una función fundamental y hoy en día importantísima lo que es la promoción de la salud, la educación por la salud, que no es lo mismo que prevenir la enfermedad ni educación sanitaria, que empezamos a mezclar los paradigmas y nos liamos un montón. Cada paradigma está en su sitio, se respeta mutuamente y colabora mutuamente cuando hay que darle una respuesta ante ¿eh? un fenómeno concreto, pero no mezclar la educación sanitaria, que como usted lo quiere. Por lo tanto, promoción de la salud, todo esto entraría dentro del ámbito de la metodología naturopática, distinguiendo claramente promoción de la salud de prevención de la enfermedad, que ya hemos dado conferencias y compañeros y compañeras también naturópatas colegiados y colegiadas, pues también dan conferencias muy interesantes sobre la diferencia entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Educación para la salud, educación sanitaria. No es lo mismo la salud que la sanidad, que está muy bien ya definido. Pero bueno, seguimos con lo mismo. Consejería de Salud, Ministerio de Salud, que sí, la habéis escuchado, que sí. Está. Centros de salud, la habéis escuchado, ¿no? Bien. Centros sanitarios. Bien. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Educativa, promotora de la salud y sobre todo emancipadora. ¿Qué significa? Empoderamiento de la persona. El saludante es el sujeto de la intervención y el centro, no es, ahora lo veremos después, que lo hemos comentado otras veces. El arcurante, pues el típico enfoque terapéutico asistencial. Es una relación vertical y asistencial, donde el profesional del área sanitaria de ciencia de la salud es el agente activo, que es pues, el que cura o administra el tratamiento. Y el sujeto, pues el paciente pasivo, desempoderado muchas veces de su proceso biológico. ¿Cuál es la finalidad? Pues la intervención directa y el control sobre la patología y punto. Está, ya está. No hay más historia. ¿eh? El Arvivendi, pues el enfoque educativo, salutogénico y sobre todo, ahí se me ha ido, la corresponsabilidad. Ya para arriba. La corresponsabilidad, un momentito. Me he ido para arriba. Aquí. La corresponsabilidad que es fundamental. Vean, aquí está la corresponsabilidad, que es clave para el proceso. Y esa corresponsabilidad que implica que es responsable de la salud, en parte, usted. Después una corresponsabilidad social también. Solo uno, si vivo al lado de un sitio muy contaminado, sí, yo puedo montar una asociación, tal, con la lucha de la contaminación y todo eso, ¿vale? Pero yo sí, hay partes que sí puedo, otras partes se llama la corresponsabilidad. Por lo tanto, el Arvivendi sitúa la naturopatía en el ámbito de la, repetimos, salutogénesis, no de la terapia. ¿eh? La igiología, redefiniendo la relación profesional en un modelo horizontal. ¿De acuerdo?
Eso es lo que habéis estudiado naturopatía primero, el grado en naturopatía, el programa graduado en fundamentos del esquema está muy claro. Naturópata, el saludante y la relación que hay. ¿De acuerdo? Por lo tanto, relación horizontal de acompañamiento y de corresponsabilidad, reconociendo al sujeto como saludante, punto. Que tiene que participar, llevar el proceso y después vienen dos conceptos clave. Oye, ¿y cuál es el objeto final? La autogestión de la salud. No los autocuidados. Autocuidado. ¿Veis? Los paradigmas cuando empezamos, vamos mezclando. No confunda usted autocuidado con autogestión de la salud. Le voy a entrar a diferenciarlo porque creo que es obvio que lo estáis entendiendo perfectamente. ¿De acuerdo? Y después en el plano social, la cultura de la salud. ¿Veis? Dos objetivos que es la autogestión, la persona se autogestiona de su salud, se convierta en vector de salud y después a nivel social, cultura de la salud. Y ver el cambio de paradigma del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. Bien, vamos dando un cambio de paradigma, que sí. Y se lo vais viendo de Castro, todos los clásicos, como te dicen, no, no, bueno, y Albano Rosselli, que también estuvimos hablando de haciendo un tema. Interesante como él va en esta línea, diciendo, no, no, cuidado, que no os estáis quedando en la terapia nada más. De aquel debate famoso con los médicos naturistas, ¿no? Estáis quedando, ¿qué queréis? Quitarlo todo y quedaros y olvidar el aspecto pedagógico, el aspecto social, el aspecto educativo. Eso no es. Y Arbano Rosero, como todo el mundo sabe, no escucháis el vídeo que otro día, que celebraron los compañeros de compañeras naturópatas de Uruguay, el Día Nacional, pues haciendo un poquito parte del saludo institucional de aquí de nuestra organización, Colegio Naturopática, pues explicando un poco pues, todo lo que implicó aquella época y sobre todo incidiendo en Albano Rosero. Escucharlo que es muy interesante y veréis qué sentido tiene lo que estamos hablando aquí del enfoque educativo salutogénico y que el eje central, evidentemente, es la persona, no es. Da el cambio, que eso también es psicología. Carl Rogers, por ejemplo, también lo va a oye, que cambia, hay que quitar la copulativa. Eso de terapeuta y paciente, hay que quitar la copulativa. Es decir, después llegaron otros que también fueron desarrollando todas estas teorías. Porque la naturopatía, como es transdisciplinar, pues lo tiene ya, diríamos, asumido en su marco conceptual también. Proseguimos y ahora viene un tema muy interesante. La finalidad educativa, aquí está puesto, ¿eh? Lo de la transdisciplinaridad, que lo tenéis. Bien. La finalidad es fundamental. En latín, principio de la naturopatía pone docere. Si lo ven en internet, docere. Bien, significa en inglés teacher, en español, pues finalidad educativa. ¿Y cómo sería en el lenguaje taxonómico en naturopático? Higiopedia. Higiopedia, bien, es lo que utilizamos para que se entienda, decimos finalidad educativa, lo que es el rol de naturopata en la educación para la salud. ¿Eh? Que en principio ya sabemos que no es una técnica, no, te voy a poner esto y te voy a curar, ¿vale? Y te voy a hacer esto y te voy a curar, ¿vale? Que todo eso, nuestra consulta de todos los profesionales naturopatas colegiados y los miembros de la Federación Mundial de Naturopatía, de todo lo que formamos ese gran elenco internacional, Foro Hispanoamericano, sabemos lo que estamos haciendo. ¿Para que sí? Bien, por lo tanto, no es la técnica, sino el conocimiento transferible que permite al saludante la autodeterminación, empoderamiento, autogestión de la salud, ¿eh? Y en última instancia, evidentemente, lo que implica esa autogestión de la salud, que no es autocuidado, la gestión activa de su vitalidad a largo plazo. Punto que es tuya. Esta. Eso se llama la salud sentida, tiene un montón de nombres también, que en naturopatía lo tenemos ya totalmente ya en el marco conceptual, tenemos muy desarrollado. Por lo tanto, el programa personal de salud, que es el plan de vida que le damos vital, no es un tratamiento, sino un plan de aprendizaje vital y de adaptación y geodinámica, dinámica de salud. Por lo tanto, la vivencia que se materializa, pues cuando el saludante incorpora los medios y métodos naturopáticos, se llama higiopraxiología, lo va asumiendo. Dice, oye, pues desde que me ducho con esto no me estoy bien, desde que estoy combinando bien los alimentos bien, desde que hago esto estoy mejor, ya me he perdido peso, me encuentro mejor. Oye, de que he hecho eso que me has dicho que tenía que hacerlo de tal manera, pues de que me relaciono mejor con la familia, lo más cercano, del trabajo está cambiando algunas conductas y además me he hecho más responsable de participar también en mi sociedad, no quedarme en plan pasivo. Oye, eso es interesante, sí, porque va asumiendo y después dices que me he dado cuenta de la relación entre esto y esto. Ya me he dado cuenta de la relación entre esto y esto, y cada vez que hago esto me pasa esto, me duele esto, o no duermo, por ejemplo, o pasa esto. Bueno, pues vamos aprendiendo y la verdad va relacionando lo que se llama el autodescubrimiento, no es el diagnóstico, que es otro paradigma, se llama autodescubrimiento. La verdad descubre el proceso de por qué ha llegado ahí. Evidentemente con la función del naturópata tan importante que tenemos. ¿Ven?
Por lo tanto, no es un tratamiento. Y se materializa cuando todo lo que es la dieta, veis los nombres, simbiosis, fitosimbiosis resolutiva, la hidrohigiene, la simioterapia, fitoterapia, ¿a que no? No. Vamos a utilizar los términos adecuados porque somos naturópatas, no somos lo que no practicamos el filibusterismo semántico, ¿vale? Tenemos un marco conceptual propio desarrollado de más de 100 años. Vamos a primero utilizarlo bien y después desarrollarlo, que todavía queda mucho por desarrollar. ¿De acuerdo? Pronto vamos a utilizarlo y no filibusterismo semántico significa robarle los filibusteros, los piratas. Antiguamente llamaban piratas, ¿no? Llamaban filibusteros. Por lo tanto, el filibusterismo semántico significa robarle a otra ciencia los términos, diagnóstico, terapia, paciente, venga, venga para acá. Entonces no tiene ni autonomía ni identidad propia la naturopatía como ciencia y como profesión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que se aprendan las dos dentro, como decía Juan Steven Duren, el criterio naturopático, como hábitos de vida, los llama actos higiogénicos, ¿de acuerdo? Integrándolo en su forma consciente y no olvidemos el tema eco-sostenible en su estilo de vida también. Dice, oye, pues me he dado cuenta que esto, que hago esto, pues al final resulta de que hasta el medio ambiente lo estoy conservando mejor y estoy ahorrando también. Dice, estupendo. Bien. Importante todos estos aspectos que estamos comentando. Y después, ¿qué medios utilizamos los naturópatas? ¿Qué instrumentos del art vivendi? Por los métodos naturales de salud, términos acuñados por Benedicto Luz, traducido a español, y don Manuel Saeta Charán, pues, le llamó agentes naturales de salud, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Hasta que don Manuel Saeta va al Congreso en el año 1947 de la American Naturopathy Association, pues se enteró de algunas cositas, pero en aquella época pues, yo escribo, yo leo y lo hago a mi manera, ¿vale? Bien, hoy se le llama, tiene otros nombres, por ejemplo, la higioprasiología, higiotecnia, técnica de salud, agentes naturales de salud y métodos naturales son intercambiables, ¿de acuerdo? Higioprasiología también, por lo tanto, los métodos naturales de salud naturopáticos son herramientas para el vivendi y no agentes terapéuticos. Y mira que don Manuel Saeta Charán, al final de los años 30 lo dejó muy clarito. Desarrolla sus teorías muy interesantes, después la presenta al Congreso en el año 47, estoy comentando. Y bueno, en aquella época, Jesse Merced, que ya Benedicto Lupo había fallecido, fue el siguiente presidente de la ANA, American Naturopathy, pues, oye, que esto hay que integrar a la naturopatía. Bien, ya dieron su diploma de Manuel Saeta y él lo reconoce después y dice, hay que abandonar la patología y la terapia. Estamos hablando de los finales de los años 30, no de hace 4 días, porque todavía ha habido un desarrollo teórico, como estamos viendo, de la naturopatía a lo largo de más de 100 años. ¿Y cuáles son esas técnicas lo que utilizamos? Aquí están ya desarrolladas. Clasificación sistemática integradora, naturopatía descriptiva, estas son las áreas de conocimiento. Como toda ciencia, tiene áreas de conocimiento. La física, la biología tiene áreas de conocimiento. La primera clasificación es del año 1914-17, aquella época, hace ya años, ¿no? Y aquí está lo que utilizamos, naturopatía aplicada o tecnología naturopática, como veis aquí, pues aquí están todas. Naturopatía alimentaria, trofología, todo lo relacionado con la alimentación, nutrición, todo. Naturopatía fitocomplementaria, herbología, ve que no ponemos dietética, fitoterapia, no, no, tiene su terminología propia porque hay que adaptarla. No hablamos de fitoterapia nunca porque las plantas no curan, ¿vale? En este paradigma, otro paradigma, sí, te voy a curar. Bien, después los estímulos naturales clásicos, el sol, el agua, la tierra, el aire, la naturopatía manual, aptología, tiene su nombre, naturopatía. Bueno, esta es la novena, que la dejamos para el final. Naturopatía funcional, todo aquello que va en microdosis, homeopatía, espagiria, biosales, oligo, lito, ¿de acuerdo? Naturopatía psicofísica, pues todas las técnicas que va desde la meditación, mindfulness, todas las técnicas que vamos a utilizar cuerpo-mente, que es muy interesante, de visualización creativa también, programación neurolingüística, pues aquí muchas. Después está la naturopatía sensorial, que es, pues, tiramos por los sentidos. ¿Cuál es? Pues la música, los colores, el medio que nos llega. ¿eh? Hacemos. Después está la naturopatía energética, que evidentemente ahí pues, lo sabemos desde todo lo que es energético. De interno y externo, puntura, aurículos, temas, imanes, campos magnéticos, geobiología, sí, los campos magnéticos, electromagnéticos externos, internos, feng shui, bien. Y naturopatía ergásica pues, son los movimientos de salud, que va de yoga, tai chi, ejercicio. Cuidado que no es con finalidad rehabilitadora, porque eso es competencia de otros profesionales. La rehabilitación es competencia de otros profesionales. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son los medios naturopáticos, los instrumentos del art vivendi que utilizamos en naturopatía. Punto.
Si queréis cuantificarlo, pues un naturópata medio, llamarle europeo, mínimo son 300 herramientas, clasificadas cada uno en su cajita, como decimos, ¿vale? Mínimo. Después algunos, pues, que combinan unas con otras, por ejemplo, homeopuntura, muy interesante, están haciendo otra con otra, por ejemplo, uno que, bueno, buena persona también, y el libro, y además lo conocí personalmente, sobre la geopuntura, muy interesante, poniendo arcilla en los puntos de acupuntura, bueno. Después ya vamos viendo procesos muy interesantes, también, cromopuntura, me acuerdo también, un montón de elementos que después vamos sinergizando porque están todos relacionados. Un buen naturópata pues, utiliza sinergia siempre dentro del programa personal de salud. Bueno, pues estos son los medios naturopáticos, los instrumentos que utilizamos en el área Vivendi. De forma, como estamos diciendo aquí, y no como agentes terapéuticos. Recordemos a don Manuel Lesaeta Achará, no lo olvidemos, porque lo olvidamos y olvidamos nuestra historia. Y olvidar nuestra historia es no saber ni dónde venimos, ni qué hacemos aquí, ni a dónde vamos. O sea, que ha habido grandes filósofos que lo han dicho, de yo, George Santayana. ¿De acuerdo? Bien. Queda claro cuáles son los medios que utilizamos, utilizan fisioterapia, no sé cuánto, y venga, y venga, venga, y nos volvemos locos. Porque la palabra terapia es tan lábil que se le puede poner a todo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo bien, bien hecho y construyendo lo que ha sido siempre la naturopatía. Don Manuel Saeta, no olvidarlo, y después a Pierre Valentín Marchesotro, la naturópata, bueno, pionero aquí en la naturopatía europea, y bueno, su sistematización, pues igual que Giorgio B., de falleció hace poco. Bueno, vamos a ver un poquito de dónde venimos, que no es... Esto me lo invento yo, ¿vale? Y la fundamentación conceptual, y ya vamos terminando para la conclusión. Aquí está. La integración de estas transiciones que hemos visto, Regenerati y Vivendi, otorga a la naturopatía una base conceptual que es clave. Clave para decir lo que somos, qué es lo que hacemos. Cuando alguien diga, pues esto no tiene base científica, pues sepamos responder. ¿No? Con los alópatas, no sé cuánto, y ese lenguaje que a veces, qué barbaridad, ¿no? O la medicina convencional, no sé cuánto. Hasta la propia inteligencia, digo artificial, esta inteligencia utiliza estos términos, ¿no? Medicina alopática, no sé cuánto, los alópatas. Hay que reeducar hasta la inteligencia artificial. Bien. Por lo tanto, una base conceptual muy interesante que permite que, repito, diferenciar su lógica funcional de la lógica sintomática. ¿De acuerdo? Bien, y ahora no vaya alguno a pensar, no, pues esto es la medicina funcional. No. En naturopatía digital viene puesto, trae un artículo con medicina funcional, quien la descubrió, que le inventó, y una crítica de una colega naturópata que estuvo con él, ¿vale? Es decir, que aquí sabemos dónde viene, y cuáles son los más listos y los menos listos, ¿vale? Digo, por si alguno se adelanta y dice, la lógica, eso es medicina funcional. Cuidado, cuidado, cuidado. Remito a Naturopatía Digital, el artículo de esta compañera naturópata, cómo deja muy claro de dónde viene, quién era este señor, por qué lo hizo, de qué manera. Bien, por si alguien lo piensa. Yo me adelanto, por si alguien lo piensa. Si no lo piensa nadie, mejor todavía. Nos quedamos con la lógica funcional. Bien, aquí está este esquema. Ya resume viendo los dos paradigmas, patológico curativo, paradigma naturopático salutógeno, la fuerza central, la vis morbosa, la fuerza central en el paradigma naturopático, por la vis regeneratrix, foco donde en la vitalidad, finalidad, arcurandi, arvivendi. Intervención lógica de la intervención, no el modelo de intervención, la lógica, intervención terapéutica, el otro un acompañamiento educativo y diagnóstico, que traducido en un lenguaje naturopático es metodología de la intervención naturopática, el MIN, que decimos. ¿Está? Rol del sujeto, paciente, pasivo, salutante, activo y corresponsable y participativo. Objeto de estudio, entidades no zoológicas, enfermedad, procesos fisiológicos, dinámica de salud. Bueno, siguiendo la lógica de Thomas Kuhn y Mario Bunge, no olvidarlo. No estamos hablando aquí que son incompatibles, que están enfrentados, que uno no vale, que otro sí vale, tú no eres científico, tú eres tal, tú no eres vale, tú eres esto. No, no. De los paradigmas lo que se hace es razonar inteligentemente, ver cuándo se interviene de una manera, cuándo intervenimos otra y cuándo damos explicaciones. Porque el naturópata tiene una ventaja también, profesional que nosotros trabajamos en área no clínica de la salud. Trabajo en áreas preclínicas. En área clínica, evidentemente, en colaboraciones multi e interdisciplinar, no complementarias, ¿eh? Y posclínica. Oye, pues tenemos un amplio trabajo, bien. Para eso estamos. Pero hay que entenderlo bien. Si no lo entendemos bien, pues viene el lío que tú, yo digo, ese
confusión semántica que nos vuelve locos. Bueno, pues con este cuadro ya terminamos porque da bastante claro lo que es uno, lo que es otro, esto evidentemente. Ahora os pongo la bibliografía. Conclusión. La naturopatía como ciencia del arte del vivir, del arte vivendi, podría Benedicto Luz, esa relación que tiene que haber o integración entre el ser humano, la naturaleza y Dios, decía él, ¿no? ¿Eh? Impresionante. La asociación del binomio del Vis morbosa a Vis regenerati y del art curandi al art vivendi, que fue lo que hizo Benedicto Luz, pero con otras palabras. Evidentemente, es el acto fundacional que culmina la autonomía de la naturopatía como ciencia de la salud, no como apellido, apellido y apellido, como vemos por ahí en las redes, en todas partes. Como ahora están las redes, pues, con más apellido que no es, que punto suspensivo, ¿vale? Bien, por lo tanto, esta transformación conceptual tan impresionante lo que hace que es darle coherencia epistemológica necesaria para el desarrollo científico. NBE, naturopatía basada en la evidencia y praxiológica, es decir, la praxiología naturopática, poner en práctica que le damos a la persona por PPS, Programa Personal de Salud. Y además de esto, no solamente nos quedamos ahí, también redefine el servicio ofrecido. En lugar de una asistencia, te voy a curar esto todo el tema, evidentemente, pues vamos a activar, ¿eh? todo ese proceso que es la fuerza regeneradora del organismo y llegar a quedar saludante al arte de vivir de manera consciente y armónica con las leyes naturales, lo que ya estamos comentando. ¿De acuerdo? Y no olvidar el paradigma eco, bio, psico, social. Una dice, bueno, es que esto lo decimos por ahí y no lo entiende. La gente viene a consulta porque el otro no lo cura. Bien, pero está cambiando, ¿eh? Está cambiando, ¿eh? Antes venían desesperados, hay que me da, a ver si me cura porque me están poniendo esto y me han dicho que le has dado dos hierbas, le has puesto las manos aquí y se ve yo. Eso es otra cosa ya. Están cambiando. ¿De acuerdo? Estamos cambiando un montón, que sí, esto cambia, la sociedad cambia. ¿Entiendes? Lo llaman la filosofía del proceso, en la cual nos basamos también en los naturópatas. Hay un proceso, no es estático. ¿De acuerdo? Ya está cambiando, ya se van viendo como algunos vienen, sí, sí, yo sé a lo que vengo ya, y esto es así, y te lo explica, y yo que bien, ¿no? Dice, dice, hombre, es que a veces escucho y esto y lo otro y me voy enterando, y ya sé a lo que vengo yo aquí a la consulta. Va, y lo hacen bien, van tomando esto, van haciendo el seguimiento, dice, oye, que me he hecho la analítica, las pruebas y esto ha cambiado un montón, llámalo moto. Lo llama la evaluación cualitativa. Está la cuantitativa y la cualitativa. Y si lo noto, pues estupendo. Van cambiando. Por lo tanto, que participe en el proceso autogestión de la salud y cultura de la salud. Paradigma eco-bio-psicosocial. Por lo tanto, ya va a terminar, la profesión naturopática se posiciona como un pilar insustituible en la promoción de la salud global. Ahora está de moda eso, la salud global, salud planetaria. ¿Eh? De todo. Nosotros ya nos estamos posicionando. Evidentemente, cuando sube la naturopatía, como decía Benedicto Luego, estamos en la infancia, como toda la ciencia, vamos avanzando. Estamos en el siglo XXI y ya ha pasado el cuarto de siglo. Por lo tanto, estamos avanzando un montón en todo este proceso tan interesante de desarrollo y nos estamos posicionando, pero entendiendo qué es la ciencia y la profesión naturopática, de dónde venimos, cómo nos hemos desarrollando y cuál es nuestro marco conceptual. Entonces, es entendible que estemos dentro del marco de la ciencia de la salud. Y referencia, pues lo que estaba comentando de naturopatía digital. Ahí tenéis el enlace, se ve bien. Naturopatía digital blogpost.com de blogger. Entráis ahí, os suscribís, os van llegando todos los días artículos sobre estos temas y muchos más. ¿De acuerdo? Sé que hay que suscribirse y además uno de los blogs de naturopatía digital, ciencia y profesión naturopática, lo pone en el titular de habla hispana que ahora mismo está posicionado incluso de otras revistas, ¿eh? Tiene más de 1.200.000 entradas de visitas, ¿eh? ¿De acuerdo? No está mal. Y más de 17.000 artículos escritos. Por lo tanto, os invito ahí para que vayáis leyendo y todo esto. Pone, naturopatía basada en la evidencia, sale ya porque vais buscando. Y después nos podéis también seguir, a mí personalmente y una compañera también que también habla también de una de sus conferencias aquí, en ciencia naturopática. ¿Y esto qué es? Pues programa muy interesante donde todos los sábados, 8 de la mañana aproximadamente, pues nos reunimos 2 horas para debatir. ¿Eh? Debatir qué es la ciencia naturopática y aclarar todo esto, todo lo que estamos viendo y todas las preguntas que nos hacen, ¿no? Tanto desde fuera, vía internet, vemos páginas y eso analizamos, y después colegas naturópatas colegiados nos preguntan, ¿hay relación entre
entre diabetes, por ejemplo, y estrés oxidativo de retículo endoplasmático del estudio, porque el programa se llama Ciencia Naturopática y Evaluación de Tecnología Naturopática. Nos pregunta, oye, ¿hay una relación entre esto, por ejemplo, gluten y problemas de tiroides? Y vamos un poquito, que el programa también queremos que tenga una vertiente y la tiene también educativa. Vamos formando y explicando qué es la naturopatía y se va entendiendo cada vez mejor qué es lo que hacemos. Así que podéis visitar el blog Naturopatía Digital, Blogger, y os suscribís. Y después, si es naturopática, pues también le dais a suscribir. Sabéis, no somos muchos, pero bueno, vamos subiendo. Y si queréis ya, y nada, pues ya hemos terminado. Damos las gracias por la atención. Y el eslogan, que es muy bonito, que lo ponemos todos los congresos: Naturópatas unidos al servicio y consolidación de la naturopatía. Naturopatía ahora más que nunca. Y donde me podéis localizarme, por aquí en la página web de nuestra organización Colegio Naturopática, colegionaturópatas.es, tenéis toda la información, incluso bueno, para que ya estáis escuchando y dice, me quiero darme de alta en la organización para que seamos más luchando y trabajando por la profesión naturopática. Pues estupendo, aquí podéis encontrar toda la información, enlace también al blog, blogger, ciencia naturopática, todo. El contacto personal, si queréis comentarme algo, escribirme o decirme cualquier cosita, pues naturopatiadigital@gmail.com. Y las redes sociales, pues estamos en todas partes, ¿de acuerdo? En Telegram, en todas. En LinkedIn, en Facebook, evidentemente, en X, antes era Twitter, y estamos en todos. Ahí nos podéis localizar. Te transmitimos todos los congresos, todo el tema, noticias, de todo. Y ahí podéis comentar, preguntar y criticar. Que siempre es bueno, que siempre no hay que olvidar que la crítica hace que avance la ciencia, ¿de acuerdo? No la queja, quejarse es muy fácil, yo me quejo de esto, no criticar racionalmente, como hacen ya más de uno y de una, nos escriben así, vamos avanzando en la ciencia y profesión naturopática, ¿sí? A seguir adelante con este gran evento, a disfrutarlo, a pasarlo bien, y no olvides también que tenemos también los premios, ¿eh? Tenemos también los premios este año muy interesantes, porque todos los años damos también los premios y menciones, aquellos grandes naturópatas que durante ese año pues, han distinguido por su labor, trabajo, todo el tema, o sea que es importante. Y después también esto que estoy comentando, que también se va a retransmitir directamente por Facebook principalmente y después por todas las redes, ¿no? Así que esté ahí atento, para que podáis también participar y criticar y decir lo que queréis, ¿vale? Venga, pues nos vemos y hasta otra y a seguir aprendiendo, ilustrándonos qué es la naturopatía.